Este tipo era increíblemente fuerte, uno de los más fuertes que jamás existieron. Terminó muriendo en su última batalla. Después de eso, ya puedes imaginar que nuestro Badass regresó en el cuerpo de un adolescente que es muy débil, pero con su poder va a atormentar a todos, asestando golpes de espada en sus cabezas. En la cima de una colina, en la víspera del atardecer, ocurre una explosión, levantando una gran cantidad de polvo. En el centro de ese desmadre, dos hombres están jugando con espadas. El atacante tiene varias cicatrices en su rostro. El que se defiende del golpe no se impresiona por su poder. De hecho, el anciano está impresionado. Está asombrado de que el joven aún pueda moverse después de estar herido. Su fuerza mental es muy alta. Esto encaja muy bien con su estilo de espada, el estilo fantasma. Por eso, el anciano tuvo que reconocer que esta técnica es realmente muy buena, pero no fue suficiente para presionar a ese anciano que parece estar tomando la delantera en la pelea. Con su oponente herido, dijo que no podía usar energía interna y que ya era un milagro que aún pudiera moverse después de reunir su energía interna en la espada. El anciano dijo que la batalla pronto terminaría. Justo cuando estaba a punto de quitarle la vida al joven, comenzó a avanzar furiosamente, lanzando una gran cantidad de energía interna hacia el joven. A pesar de que estaba gravemente herido, el joven logró defenderse de ese golpe, pero fue sorprendido inmediatamente por el acercamiento del anciano, quien logró asestarle una patada en el estómago, lanzando el cuerpo del joven lejos y arrastrándolo por el suelo. Estuvo a punto de ser atravesado por la espada del anciano, que estaba clavada en el suelo. Ahora que estaban cerca, el joven logró sorprender al anciano, y con solo una patada, lo desarmó de su espada. El joven, con cicatrices en su rostro, aún sostiene su espada, mostrando gran determinación. Intentó apuñalar al anciano, pero el anciano esquivó fácilmente. Sin embargo, al darse cuenta del gran riesgo, su rostro fue herido por el golpe. Inmediatamente fue sorprendido por un puñetazo del joven, quien golpeó su rostro con fuerza. Ahora era el anciano quien fue lanzado al suelo como un saco de basura. No le gustó ser golpeado así, y reuniendo su energía interna en una mano, pretendía hacer que el joven pagara. Pero tan pronto como ejecutó su ataque, se sorprendió. No había nada frente a sus ojos. Se preguntó dónde había ido el joven, y ese mismo joven estaba a punto de sorprenderlo por detrás. Fue entonces cuando el anciano se dio cuenta de que debería haberse quedado retirado, jugando sudoku en casa, porque su cuerpo ahora estaba separado en dos mitades casi simétricas. Después de eso, el hombre de cabello blanco pareció suspirar aliviado. Preguntó si el espadachín fantasma había logrado derrotar a ese viejo demonio. El hombre con cicatrices en su rostro respondió que sí, lo había hecho. Ahora que estaba muerto, la masacre podía terminar y la masacre de Shanxi finalmente llegaría a su fin. Miró los cuerpos en el suelo y los llamó idiotas. La masacre de Shanxi finalmente llegaría a su fin. Miró los cuerpos en el suelo y los llamó idiotas. Aparecieron afirmando ser caballeros negros y declararon que habían matado a muchas personas en los últimos 3 días. El mundo fue testigo de la alianza de dos rivales, la facción ortodoxa y la no ortodoxa. Al escuchar estas palabras, un hombre de cabello largo, conocido como el espadachín fantasma, llamado Diego León, recordó la promesa que hicieron de duelar. Después de desarrollar sus técnicas, podría ser una que no podría cumplir. Y el espadachín fantasma preguntó, si eso era lo que iba a decir antes de morir. El otro hombre de cabello largo respondió que habían dedicado toda su vida a la espada. Luchó contra muchos artistas marciales y fue testigo de muchas técnicas, pero nunca vio nada. Tan preciso como la técnica fantasma, la devoción de ese hombre era mayor que la de los demás, y esa es la razón por la que pudo hacer esta solicitud. El espadachín fantasma quería saber qué era. Fue entonces cuando el hombre de cabello largo declaró que tenía un discípulo en la secta de Monteguá. Cuanto más escuchaba estas palabras, más se irritaba el espadachín fantasma. Preguntó si su amigo se estaba volviendo loco por morir, porque hacer esa solicitud al mejor espadachín no ortodoxo no tenía sentido. Pero sin decir una palabra, el hombre de cabello largo le entregó un artefacto, diciendo que el espíritu del árbol de ciruelo estaba con él, y pidiéndole al espadachín fantasma que entregara esa reliquia al líder de la secta. El joven, asustado, incluso intentó cuestionarlo, pero se quedó en silencio. Su amigo ya estaba muy corto de aliento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el hombre de cabello largo estaba a punto de descubrir si Dios existía. El espadachín fantasma también dijo que estaba arriesgando su propia vida. Esta era una solicitud difícil de cumplir. El hombre de cabello largo declaró que eran los únicos amigos que tenía. Aunque era incómodo admitirlo, estaba muy agradecido, y el joven asustado dijo que debería estarlo. Por esa solicitud, ahora pasaría el resto de su vida en esa montaña. Fue entonces cuando la energía interna en el cuerpo del joven comenzó a desestabilizarse, causando algo horrible de presenciar. Su cuerpo ya no estaba en una sola pieza.
Su vida se había acabado. El espadachín fantasma seguía en shock al presenciarlo de primera mano sin darse cuenta de que había otra fuente de energía cerca. Acercándose a él, vino como un corte, cerrándose rápidamente mientras el ataque se reflejaba. El espadachín comenzó a enojarse. Estaba furioso por lo que acababa de ver. Con su espada en mano, quería saber quién era el responsable de eso, y ejecutando una de sus técnicas, logró bloquear el ataque entrante. Observó con calma lo que tenía frente a él. Un hombre enmascarado parecía ser el responsable, y a diferencia de lo que el espadachín fantasma esperaba, ese hombre no llevaba espada alguna. Después de defenderse, el hombre marcado comenzó a sentirse confundido, notando que la figura frente a él manipulaba la energía con gran maestría. No pasó mucho tiempo antes de que ocurrieran enormes explosiones. En esa meseta, dirigiéndose hacia donde estaba el espadachín fantasma, el polvo levantado por él se extendía por toda la cima. En medio del polvo estaba el espadachín fantasma, quien había sido gravemente herido por esos ataques. Aún intentaba entender cómo había sucedido esto. Se preguntaba cómo alguien tan fuerte podía estar caminando en esta tierra. En ese momento se dio cuenta de que si fuera zurdo no podría escribir su nombre. Ese hombre enmascarado, pensó, era el maestro de los caballeros negros, pero ahora el joven comenzó a dudar. Creía haber derrotado a ese maestro, y su cuerpo no estaba lejos de allí. Comenzó a preguntarse si este podría ser un discípulo oculto, o peor aún, tal vez este era el verdadero maestro. Sintiéndose el dolor de sus heridas, estaba seguro de que este era un oponente mucho más poderoso. A pesar de que estaba debilitado por la última batalla, era impresionante que hubiera perdido un brazo por un ataque hecho puramente de energía demoníaca. Así, comenzó a disculparse con su amigo, ya que ni siquiera había tenido la oportunidad de llevar su cuerpo de regreso a su tierra para ser enterrado. A pesar de estar lleno de arrepentimiento, este guerrero tenía determinación, estaba decidido a no rendirse. Levantándose, dijo que cumpliría su parte de la promesa. Comenzó a correr hacia el acantilado. No sabía si sobreviviría a la caída tras haber perdido un brazo, pero era su única opción. Mirando hacia atrás, reconoció que estaba huyendo de esa pelea, pero no olvidaría a esa persona. La próxima vez que se encontraran, sería la última. Justo cuando terminó ese pensamiento, su cuerpo fue cortado en 2 piezas. El joven trató de entender por qué las cosas estaban dando un giro inesperado, dándose cuenta de que al caer del acantilado, sus piernas iban en otra dirección. El responsable era esa figura enmascarada. El joven ya no tenía fuerzas para decir nada, y mientras caía al abismo, no quería que ese hombre enmascarado estuviera sonriendo por ello. Comenzó a disculparse con su amigo por no poder cumplir su promesa. Fue entonces cuando el artefacto que había colocado en uno de sus brazos comenzó a brillar. Una gran fuente de energía emanaba de su cuerpo. El joven comenzó a pensar que el cielo lo estaba ayudando en esa situación. Podía sentir su pulso de nuevo, pero en cuanto comenzó a abrir los ojos, ya no estaba en ese lugar. Algunas personas le decían que despertara, llamándolo discípulo veterano, intentando reanimarlo. Le pareció muy extraño ser llamado así. Uno de los presentes le dijo a Juan Jorge que el discípulo veterano finalmente había abierto los ojos. Acercándose al joven, le dijo que había hecho bien en sobrevivir y que ahora necesitaba quedarse con ellos. Fue entonces cuando nuestro chico se dio cuenta de que conocía a ese hombre. El anciano había hecho lo mejor que pudo con la acupuntura y no esperaba que funcionara. Nuestro chico sabe que este anciano es Juan Jorge, el líder del Monte Hua. El anciano le pidió que se mantuviera fuerte, llamándolo Miguel. Fue entonces cuando nuestro joven recordó la identidad de ese nombre. Pertenece a la segunda generación de discípulos, siendo el estudiante personal de Juan José. Simplemente no sabe por qué lo llaman así. El anciano debe haberse vuelto loco, o recordó ese artefacto. No podía recordar la identidad asociada con ese nombre. Pertenece a la segunda generación de discípulos, y es el alumno personal de Juan José. Simplemente no sabe por qué lo llaman así. El anciano debe haberse vuelto loco si recordó ese artefacto. Comenzó a hablar sobre la luz que había visto antes, pero el chico a su lado no entendía. Simplemente dijo que sus heridas aún no habían sanado. Debería evitar hablar sin entender lo que había sucedido. Nuestro chico se dio cuenta de que tenía mucho que resolver. Después de recuperarse un poco, ya podía caminar, y alguien preguntó si iba a salir. Nuestro chico confirmó, aunque casi dio una respuesta grosera. El viejo Juan Jorge estuvo de acuerdo, diciendo que no era mala idea mover un poco el cuerpo, pero advirtió que debía tomárselo con calma, porque aparte de recuperarse durante la semana pasada, no había podido comer adecuadamente. El chico fue a un lago afuera. Al llegar, se lavó la cara mientras pensaba que solo habían pasado 7 días desde que sucedió todo. La sensación que tenía era que parecía haber pasado un año entero, y en los últimos 7 días había soñado que vivía una vida diferente, llena de recuerdos de ese cuerpo
y del entrenamiento de esa secta. También vio un ataque masivo que ocurrió en ese lugar. Todo estaba en llamas, y los enemigos estaban por todas partes. Fue en ese momento que su cuerpo fue golpeado por una espada. Nuestro protagonista encontró ese comportamiento increíblemente tonto, ya que el dueño de ese cuerpo era muy débil. No debería haber actuado así. Ciertamente, debido a esa herida, terminó muriendo. Luego comenzó a recordar esa luz misteriosa que provenía del artefacto que había recibido, aunque no sabía por qué fue elegido, mucho menos por qué terminó en la vida de ese tipo, y no en el cuerpo de Kenjo. Comenzó a pensar que tal vez era cosa del destino. Pero eso solo lo hizo suspirar aún más profundo. Puede que no le guste lo que sucedió, pero no podía ignorar el hecho de que se le había dado otra oportunidad en la vida, y no podía desperdiciarla. Ese maldito enmascarado definitivamente lo iba a encontrar y hacerlo pedazos. Definitivamente era un enemigo mucho más fuerte que el maestro de los caballeros negros. Le habría ganado incluso si no hubiera estado herido. Así que si quería una oportunidad para derrotarlo, necesitaba volverse incluso más fuerte de lo que había sido antes. El chico dijo, mientras subía unas escaleras, llegando al edificio que tenía delante. Al acercarse al altar recordó las palabras de su amigo, pidiéndole que cuidara de su discípulo. En los recuerdos de ese cuerpo, también recordó otros momentos del ataque donde los discípulos estaban siendo animados a proteger la secta. Nuestro chico comenzó a recoger algunos libros, prometiendo que su amigo no necesitaba preocuparse por nada, porque se aseguraría de cumplir esa promesa y vengar su muerte sin importar qué. Los ancianos se dieron cuenta de que necesitarían reconstruir 8 pabellones, ya que no pudieron controlar el fuego a tiempo, y su líder supuso que no les quedaba suficiente dinero. Bach confirmó que los recursos eran escasos y que las ganancias y visitantes al lugar se reducirían por un tiempo. Esta noticia preocupó a los ancianos. Juan Jorge sabía que debían evitar gastos grandes, así que decidió priorizar los pabellones más importantes. Luego preguntó cómo iba la recuperación de los discípulos. Juan Jorge respondió que todo iba bien. Incluso los heridos graves ya se estaban recuperando. El líder se sintió complacido con esta noticia. Preguntó específicamente por Miguel, ya que la noticia sobre Juan José no era buena, dijo el anciano. El chico había recibido más lesiones de las esperadas, pero su recuperación iba muy bien. Incluso había logrado caminar afuera. Sabiendo esto, el líder se alegró por la buena noticia, pero advirtió que era prudente chequear al chico de vez en cuando. Dado que conocían qué tipo de joven era, creía que el chico podría estar solo fingiendo estar mejor, aunque en el fondo esperaba que el chico realmente hubiera mejorado. Dentro de esa biblioteca, nuestro chico estaba leyendo todos esos libros. Estaba aprendiendo técnicas que nunca había visto antes, lo que le hizo recordar eventos de su vida pasada. Ya había estado en ese lugar con su amigo. Su amigo preguntó qué pensaba de los discípulos. La respuesta directa de nuestro chico fue que eran completamente inútiles. Su amigo estuvo de acuerdo, afirmando que la técnica de la espada estaba retrocediendo. Esas personas solo se estaban engañando al pensar que habían alcanzado el pico de la esgrima, que en verdad era simplemente el control de variables e ilusiones que hacían florecer las flores de ciruelo. Le dijo a nuestro chico que ya debería saber esto. Una secta que no puede desarrollar nuevos caminos está condenada al fracaso. Y eso era ciertamente cierto. Sin embargo, forzar el cambio no era la solución. Así que nuestro chico preguntó si el hombre de cabello largo tenía alguna idea para resolver ese problema. El hombre de cabello largo respondió con confianza que les mostraría cómo se hace. Dijo que la técnica de la espada floreciente no era lo único que había un nuevo nivel que aún no habían alcanzado. Fue entonces cuando nuestro chico preguntó si eso era lo que quería decir, cuando sugirió que deberían crear una técnica de espada propia para que pudieran hacerlo en el futuro. Todo eso ahora es solo un recuerdo, y comenzó a recordar cómo se sintió cuando vio por primera vez a esos discípulos. Pensó que el problema estaba dentro de la secta misma. A pesar de ser renombrada y famosa, no podía producir muchos talentos. Juan José había sido el último en cientos de años. Pero ahora, el chico se dio cuenta de que ese era un pensamiento superficial después de leer esas técnicas. Vio que eran impecables, y las técnicas marciales se vuelven más fuertes con el tiempo a medida que pasan por otros. Ese es el poder de una secta, y ésta había alcanzado un bloqueo por haberse vuelto demasiado grande. Así que comenzó a pensar en la técnica que su amigo no había podido completar, asumiendo la responsabilidad de terminarla en su lugar como una forma de cumplir su promesa. Esa técnica necesita extraer de la fuente del monte Hua la forma de sus movimientos y la intención debe estar alineada con la secta. Todo comienza con el chico aprendiendo los principios de ese lugar, comenzando desde lo básico para que más tarde pudiera alcanzar la técnica de espada de su amigo. Comenzó a meditar, enfocando su energía interna. Ese proceso tenía la intención de borrar lo que ese cuerpo había aprendido porque cuando intentaba aprender sería diferente. El conocimiento de ese cuerpo no era suyo.
sin mencionar que no podía subestimar la técnica solo porque era básica. Dado que el conocimiento de ese cuerpo no era suyo, no podía subestimar la técnica solo porque era básica. La circulación de otoño era una técnica refinada y muy estable en su vida pasada. Se había apoyado en lo poco ortodoxo. Sin embargo, las técnicas de espada del Monte Hua eran muy diferentes, y podría terminar aprendiendo algo nuevo sobre la vida del fantasma de la espada. El ser que solo se preocupaba por la hoja había cambiado. A partir de ahora, su nombre era Miguel. Pasó el tiempo y nuestro chico permaneció adentro, estudiando. Otro discípulo de la secta se dirigía hacia el mismo edificio. Antes de entrar, encontró algo extraño. El lugar estaba cerrado y desde afuera comenzó a gritar. Estaba preguntando si el discípulo veterano estaba adentro. Nuestro chico tuvo que interrumpir su sesión de meditación por eso, así que se levantó para abrir la puerta, encontrándose cara a cara con el discípulo preocupado afuera. Su expresión lucía muy cansada. Nuestro chico preguntó si su nombre era Martín y qué lo había llevado allí. El joven respondió, habían pasado 3 días desde que nuestro chico salió de la enfermería, y todavía no se había presentado a las sesiones de entrenamiento. Esta noticia sorprendió a nuestro chico. No tenía idea de que habían pasado 3 días, lo que lo dejó pensativo. Rápidamente recordó, no había comido adecuadamente en una semana. Comenzó a recordar cuando estuvo atrapado en la tormenta de la secta de sangre y sus técnicas impecables. Le dijo al chico que no sabía que había pasado tanto tiempo y que volvería con él al salón de entrenamiento. Pero ese joven miró a nuestro protagonista un poco, sospechosamente sintiendo que había algo muy diferente en él, mientras nuestro protagonista pensaba para sí mismo que una bebida sería genial en este momento en el salón de entrenamiento. Alguien estaba dando órdenes a todos los discípulos, mostrándoles cómo ejecutar esa técnica de espada. Todos los estudiantes estaban tratando de imitar los golpes, lo mejor que podían, mientras el instructor iba corrigiéndolos. Le había pedido a Miriam que levantara un poco más el brazo. La chica dijo que lo haría de esa manera. Tan pronto como llegó, nuestro protagonista se dio cuenta de que todo era justo como esperaba. Los estudiantes seguían siendo terribles como siempre, tan mal que no podían mantener el equilibrio. Esto interrumpía completamente su distribución de peso, impidiéndoles poner poder en sus golpes. Además de eso, su postura era deficiente, estaban fallando en lo básico. A pesar de que era un completo desastre, notó que el instructor en realidad no era tan malo. Comenzó a preguntarse si ese se llamaba Martín. Al menos, había una persona competente en ese lugar, alguien que parecía comprometido con educar a los estudiantes. También debe ser un discípulo serio. Ahora, comenzó a preguntarse, ¿por qué ese joven estaba haciendo todo esto, sabiendo que el dueño original de ese cuerpo probablemente era muy tímido? Además, no tenía muchas habilidades de liderazgo o marciales, a diferencia de Mujin. Mujin parecía saber cómo guiar a los demás, tenía una personalidad calmada y mostraba un gran potencial. Naturalmente, los nuevos estudiantes querrían escucharlo. Aquellos con talento y habilidad obtienen oportunidades, así que nuestro chico no tenía mucho que hacer en respuesta a eso. Al menos no había tenido ninguna razón para intervenir hasta ahora. Fue entonces cuando Martín indicó que el entrenamiento había terminado. Los estudiantes parecían muy cansados, sintiendo que Mujin se volvía cada vez más estricto con ellos. Fue entonces cuando algunos de ellos notaron que nuestro protagonista había regresado. Le preguntaron si se sentía mejor. El chico respondió que sí, pero la chica que había hecho esa pregunta se volvió curiosa, sintiendo que había algo diferente en él. Fue entonces cuando alguien más se acercó a nuestro chico, diciendo que finalmente había regresado. Era Martín, quien no había podido hablar con él correctamente antes porque estaba en medio del entrenamiento. Nuestro chico indicó que entendía la razón, diciendo que debía ser muy difícil liderar algo que él mismo debería haber estado haciendo. Pero incluso mientras decía eso, se preguntaba por qué no bajaba las escaleras. Martín dijo que estaba agradecido por haber tenido la oportunidad, pero nuestro chico respondió que de ahora en adelante se encargaría de eso. Eso provocó un destello de ira en los ojos de Martín. Los estudiantes ni siquiera habían salido del lugar y escucharon todo. El que había ido a buscar a nuestro protagonista de la habitación se dio cuenta de que no estaba equivocado. Ese joven realmente había cambiado. Martín dijo que había sido el mismo protagonista quien le había encomendado la tarea. Fue entonces cuando nuestro chico preguntó si había algo malo en retomar sus propias responsabilidades. Martín respondió que esto solo sucedía porque el chico no había tenido suficiente confianza. Con la sonrisa en su rostro, nuestro protagonista sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Ese idiota de pie frente a él estaba planeando convertirse en el discípulo principal. Esa posición algún día le permitiría convertirse en el sucesor del líder de la secta, y debido a la masacre, quedaban pocos discípulos de primera generación en ese lugar. Tanto ellos como los ancianos estaban demasiado ocupados reconstruyendo lo que había sido destruido.
Nuestro chico sabía que si quería cambiar esa secta, sería más fácil comenzar con los discípulos de segunda generación, sin mencionar que la técnica de circulación de aura púrpura solo podía ser aprendida por el líder de la secta y el discípulo principal. Era una de las 10 técnicas más poderosas en lo que respecta a la circulación de energía interna, y la necesitaba para volverse más fuerte que su yo del pasado. Por eso necesitaba la posición de discípulo principal. Sabía que las siguientes palabras serían impactantes para Martín, pero Mu Jin tenía una pregunta propia. Preguntó si nuestro chico siquiera tenía derecho a hacer eso. Cuestionó lo que había hecho durante la invasión de los Caballeros Negros. Los ancianos le habían dicho que no se involucrara en combate, pero él ignoró su consejo, y algo sucedió debido a eso. No salvó a nadie, no derrotó a ningún enemigo. Todo lo que logró fue convertirse en una carga para los ancianos. Debido a lo que hizo, muchos otros discípulos siguieron su ejemplo. Si los discípulos de primera generación no se hubieran arriesgado para protegerlos, muchas personas no estarían allí ahora. Nuestro protagonista estuvo de acuerdo con cada palabra, lo que solo hizo que Martín se enojara aún más. Nuestro chico dijo que tenía la intención de asumir las responsabilidades de discípulo principal, pero Martín dijo que no podían confiar en él. Los ancianos le habían dicho que no se involucrara en combates, pero ignoró su consejo, y algo sucedió por eso. No salvó a nadie. No derrotó a ningún enemigo. Todo lo que logró fue convertirse en una carga para los ancianos. Y debido a lo que hizo, muchos otros discípulos siguieron su ejemplo. Si los discípulos de primera generación no se hubieran arriesgado para protegerlos, muchas personas no estarían allí ahora. Nuestro protagonista estuvo de acuerdo con cada palabra, lo que solo hizo que Martín se enojara aún más. Nuestro chico dijo que tenía la intención de asumir las responsabilidades de discípulo principal, pero Martín dijo que no podían confiar en él. Acercándose a él, nuestro protagonista dijo que el chico estaba malinterpretando algunas cosas. Martín comenzó a pensar. Mientras nuestro chico se acercaba cada vez más, preguntó qué había malinterpretado, y lo hizo en un tono amenazante. Nuestro chico preguntó desde cuándo tenía que mirar hacia arriba para ver a Martín. Indagó más, si parecía que estaba tratando de convencerlo, o si necesitaba permiso para declarar las decisiones que había tomado. Después de todo, no estaba haciendo una solicitud, estaba notificando a ese discípulo. Fue entonces cuando Martín se dio cuenta de que algo estaba mal. El hombre frente a él no era el mismo discípulo veterano que había conocido alguna vez. Nuestro chico dijo que sería responsable del entrenamiento del día siguiente, y si Martín tenía alguna queja, debería mencionarla después de la sesión. Mientras se alejaba, le dijo al chico que no se pusiera tan nervioso. Martín comentó que el veterano parecía una persona completamente diferente. Nuestro chico dijo que la gente cambia después de ver la muerte, y quizás eso fue lo que le pasó a él. Los otros estudiantes comenzaron a hablar sobre lo que acababa de suceder. Nadie podía entender el cambio, y querían saber si el discípulo veterano realmente iba a liderar el entrenamiento al día siguiente. Algunos de ellos fueron a Murian, llevando la noticia de que el discípulo veterano lideraría la sesión. Les parecía extraño. Primero parecía molesto, luego muy tranquilo, y no habían escuchado toda la conversación. Uno de ellos estaba preocupado, sabiendo cuán hábil era nuestro chico realmente. La chica preguntó qué pasaría si hicieran lo mismo. Su compañero no entendió, así que decidió explicar que deberían intentar hablar con él. Ya era de noche, y nuestro protagonista estaba meditando. Fue entonces cuando escuchó voces fuera de su habitación. La voz dijo que aún no estaba dormido, y que había venido a hablar, y que el tema debía discutirse sin la presencia de otros. Agarrando su espada, nuestro chico dijo que tenía mucha curiosidad sobre el tema. Aquellos que vinieron a hablar con nuestro protagonista estaban ahora muy sorprendidos. Fuera de su habitación, notaron que el chico había salido cargando una espada de madera. Sabían que eso no era propio de él en absoluto, y la chica fue directo al grano. Quería que reconsiderara su decisión, ya que creía que Martín había evitado continuar la discusión para preservar su imagen. Armó y preguntó si los habían enviado ese tipo, pero los estudiantes le aseguraron que habían venido por su propia voluntad. Nuestro protagonista dijo que no era su lugar decidir eso, y que fingiría no haber escuchado nada, pero la chica insistió en que quería que consideraran la perspectiva de los estudiantes. No hacían esto porque lo despreciaran, sino porque querían aprender de alguien que realmente sabía algo, diciendo que nuestro protagonista debería reflexionar sobre sí mismo. No tenía lo que se necesitaba y estaba siendo egoísta. No querían un líder que estuviera por debajo de ellos. Esas eran palabras insolentes, y a nuestro chico no le gustó, afirmando que la jerarquía de esa secta parecía haber degradado bastante. Reconoció las palabras de los estudiantes, y como dudaban de sus habilidades, decidió mostrar un poco de ellas ordenándoles que agarraran sus espadas. Los estudiantes pensaron que estaba bromeando, pero nuestro chico sabía exactamente cómo se sentían según la orden. Un estudiante dijo que lo había pedido,
La chica fue la primera en moverse hacia él, diciendo que pronto se arrepentiría de lo que había pedido. Pero antes de que pudiera atacar, fue desarmada de inmediato por nuestro chico. Como si eso no fuera suficiente, recibió un golpe en el pecho. Eso le sacó el aire, todo solo para enseñarles un par de cosas. El otro estudiante decidió que era hora de atacar también, pero con él, nuestro protagonista fue menos misericordioso, golpeándolo en la cara con una espada de madera. Ahora, los dos que habían estado orgullosos y desafiantes yacían en el suelo completamente derrotados. La chica ni siquiera pudo decir correctamente que había perdido, y nuestro protagonista respondió que el resultado había sido obvio y que aprovecharía la oportunidad para enseñarles a ambos una lección importante. Fue entonces cuando la chica se dio cuenta de que sus problemas apenas comenzaban. Después de someter a los estudiantes a un poco de castigo físico y darles un masaje facial gratuito, nuestro protagonista preguntó si estaban satisfechos con sus habilidades. Dijeron que sí. También preguntó si sabían qué pasaría si otros estudiantes se unían para pelear contra él. Ambos respondieron al unísono que serían golpeados junto con ellos. Preguntó si pensaban que era más débil que Martín. Dijeron que no, que él era mucho más fuerte. Preguntó si aún pensaban que era más débil que los otros discípulos. Ambos respondieron que no. Ahora parecía que habían aprendido su lección. Nuestro chico dijo que olvidaría lo que había ocurrido esa noche, porque todos pueden cometer errores. El tiempo de entrenamiento matutino se acercaba, así que los dos necesitaban descansar un poco. Los estudiantes agradecieron al discípulo veterano por su misericordia, saliendo del área con gran dificultad. Aunque nuestro protagonista observaba en silencio, sabía que lo estaban mirando, y preguntó cuánto tiempo planeaba esa persona seguir escondiéndose. Revelándose, el chico preguntó cómo sabía que lo estaban observando, y nuestro protagonista dijo que era demasiado grande para esconderse. Martín dijo que vio a otros discípulos dirigiéndose a la habitación de nuestro protagonista y terminó siguiéndolos. Por si acaso, no había imaginado que nuestro protagonista pudiera derrotarlos. Entonces el chico preguntó si nuestro protagonista había estado ocultando su poder todo este tiempo. Por un breve momento comenzó a pensar. Se dio cuenta de que los discípulos de segunda generación podían dividirse en dos tipos. Aquellos que se mantenían distantes de Miu Wei, pero mantenían cierto nivel de respeto, y aquellos que lo despreciaban y hablaban mal de él a sus espaldas. Muchel no encajaba en ninguno de esos grupos. De hecho, constantemente ayudaba a Miu Wei, pero nuestro protagonista no sabía por qué hacía tal cosa. Quizás era porque era un poco mayor. Nuestro protagonista pensaba que sabía la verdadera razón. Podría ser que estaba preocupado, ya que el viejo Miguel era muy débil, tan débil que necesitaba ayuda de otros. Martín probablemente pensaba que nuestro protagonista podría resultar herido seriamente en esa situación, así que siguió a esos otros estudiantes para asegurarse de que no pasara nada. Ciertamente no era la primera vez que hacía esto. Nuestro chico planeaba darle una explicación plausible sobre su poder. Dijo que no lo había estado ocultando, simplemente había alcanzado un nuevo nivel. Esas palabras dejaron a su compañero bastante pensativo, mientras nuestro protagonista prometía hablar más sobre ello durante el entrenamiento matutino. Y dado que ya era tarde, necesitaban descansar. Muchil simplemente observó cómo nuestro chico regresaba a su habitación, tratando de entender qué quería decir con alcanzar un nuevo nivel. Había visto al protagonista usar una técnica básica de espada, pero algo más lo sorprendió enormemente. Esa fue la ejecución más hermosa que había visto en toda su vida. Y comenzó a preguntarse, ¿qué había cambiado en su amigo? Siempre había pensado que era extremadamente débil, pero algo había cambiado. Suficiente había cambiado para emocionarle por el entrenamiento, y nuestro chico se dio cuenta de que necesitaba dar una explicación adecuada. Una vez que comenzó dentro del dormitorio de los discípulos, otro estudiante no estaba feliz. Había oído que sus compañeros habían sido golpeados, que no era el veterano que solían conocer, sino una persona completamente diferente. Le estaban diciendo María, y realmente habían recibido una paliza, pero los discípulos dijeron que solo estaban hablando tonterías, deberían simplemente irse a dormir. Al salir completamente golpeados, comenzaron a arrepentirse. No creyendo lo que les habían dicho, esperaban que Murian descubriera de la manera difícil que estaban diciendo la verdad. Fue entonces cuando Martín vio a esos discípulos golpeados caminando por el pasillo, y se volvió muy curioso. Inmediatamente preguntó qué había pasado. Como estaban cojeando y se veían terribles, el otro discípulo dijo que no era nada, solo que habían oído las noticias. El discípulo veterano dirigiría el entrenamiento matutino. Después de una breve charla, le explicó todo a Mujin. Dijo que tendría que disciplinar a esos dos más tarde, lo cual sorprendió a ese discípulo. Aunque el discípulo veterano reclamaba autoridad, pronto se daría cuenta de que ese papel no le pertenecía, y no debieron hacerlo a espaldas de Martín. Se sintió muy avergonzado, y el discípulo trató de decir que solo estaban preocupados,
Pero Martín ignoró esas palabras. Dijo que se encargaría de eso, pero no era el lugar del discípulo más joven interferir, dejando al chico callado y avergonzado. Al día siguiente, todos se habían reunido para el entrenamiento matutino, lo cual fue confirmado de inmediato por nuestro protagonista. Dijo que quería decir unas palabras antes de que comenzara el entrenamiento, y la gente empezó a preguntarse cómo alguien podía cambiar tanto. De un día para otro, quizás había estado ocultando sus habilidades. Martín estaba impresionado. Había logrado vencer a esos dos estudiantes, y empezó a pensar que tal vez Muchil lo había ayudado, lo cual habría sido plausible. Pero pronto aprendería toda la verdad. A través de ese entrenamiento descubriría si solo era una farsa. Nuestro chico fue directo al grano, diciendo que todos eran débiles, aunque había muchas razones. Alguien se vuelve fuerte. Solo hay una razón para la debilidad: descuidar lo básico. Por eso, solo entrenarían en la técnica de la espada de 6 golpes esa mañana. La técnica básica. Creía que todos querían aprenderla correctamente primero para poder pasar a técnicas más complejas. Después de decir eso, nuestro chico comenzó a observar a los estudiantes. Muchos estaban en silencio y algunos estaban profundos en sus pensamientos, hasta que uno de ellos preguntó si había algo malo en querer aprender las cosas rápido. Mientras pensaba que si sus compañeros no habían podido exponer esta farsa, él sería el que lo hiciera. Sus compañeros, que habían sido derrotados la noche anterior, se dieron cuenta de que si las cosas seguían así, volverían a ser derrotados. El chico seguía diciendo algunas cosas arrogantes. Fue entonces cuando nuestro protagonista llamó a Murion para que viniera a hablar con él directamente. No pasó mucho tiempo antes de que varios estudiantes estuvieran completamente sorprendidos. Incluso Murion no esperaba algo así. Comenzaron a preguntarse qué planeaba hacer nuestro protagonista. Pobre Murion caminó hacia nuestro protagonista. Con mucha confianza, dijo que sabía lo que iba a pasar, pero no estaba seguro de que fuera una buena idea dejar el entrenamiento bajo el liderazgo de nuestro protagonista y que la técnica básica no era tan importante como él estaba afirmando. Todos sabían que su técnica era horrible. Fue nuestro protagonista quien dijo la última palabra, como si hubiera adivinado lo que el chico estaba a punto de decir. Creyendo que el chico había venido a desafiarlo frente a todos, nuestro protagonista ya sabía que no sería aceptado fácilmente. Así que pidió a todos que prestaran atención. Dijo que no daría un solo paso de su posición. Usaría esa técnica básica para bloquear los ataques de Murión, dejando a los estudiantes atónitos. Y nuestro protagonista garantizó que, si lo tocaba la espada de Murión o daba siquiera un paso, perdería ese duelo. Si Murión ganaba, no le enseñaría la técnica de 6 golpes. Y eso no era todo. Garantizó que no estaría a cargo del entrenamiento matutino, lo que hizo que Martín prestara mucha atención. El estudiante arrogante pensaba que nuestro protagonista estaba demasiado engreído solo porque había golpeado a esos dos. Nuestro chico confirmó que estaban realmente heridos en esa pelea. Murión solo le dijo a nuestro protagonista que no lo odiara después de perder frente a todos los discípulos, mientras nuestro chico esperaba que el idiota no cruzara esa línea. No tardaron en comenzar su duelo. Nuestro chico pudo mantener su posición con confianza, bloqueando cada golpe de espada con gran maestría. No importaba de dónde vinieran los ataques, los bloqueó todos, y los estudiantes se impresionaban cada vez más. Como Murion solo estaba aumentando la velocidad e intensidad de sus ataques, comenzó a lanzar una enorme cantidad de golpes. Una de las chicas se dio cuenta de que esa era la espada enfocada en el viento. Esa técnica era conocida por su velocidad. Entre los discípulos de segunda generación, Murion era el que mejor se desempeñaba. Marcelo también sabía que el chico había mejorado, pero no parecía ser suficiente, porque nuestro protagonista bloqueó todos esos ataques con facilidad. Pero no parecía ser suficiente, porque nuestro protagonista bloqueó todos esos ataques con facilidad. Nuestro chico admitió que necesitaba usar más fuerza para lidiar con ese tipo que con los otros a los que había peleado. En otras palabras, dijo que ese chico era menos formidable que el resto. Luego preguntó si eso era todo lo que tenía para mostrar. Brian comenzó a sentirse frustrado, pero la verdad era que no dominaba ninguna otra técnica tan bien como esta, y empezó a preguntarse qué podía hacer. Durante el combate, los discípulos sabían que Ryan era muy bueno, pero el veterano era realmente mejor. Ya no sabían qué le había pasado. Como no se inmutó por ninguno de esos golpes, Martín también estaba completamente perdido de palabras, observando ese duelo. Estaba tratando de entender cómo había sucedido esto, porque nada de lo que Ryan había intentado había funcionado. Llegó a un punto en el que no sabía qué hacer. Comenzó a preguntarse cuándo el veterano había mejorado tanto. Nuestro chico le dijo que la respuesta no era la fuerza. La espada debe ser movida con todo el cuerpo, y la parte más importante de esta etapa eran los pies, porque ahí es donde comienza el movimiento. Sin dominar eso, la espada se vuelve inútil. Nuestro chico dijo que ni siquiera estaba completamente curado, y aún así bloqueó todos esos ataques. Por eso la técnica de Ryan era inadecuada.
Luego preguntó si Ryan podía ahora entender por qué tenían que comenzar con lo básico. Rion, completamente derrotado, se dio cuenta de que lo básico era importante, pero nuestro protagonista pensaba que aún no lo había comprendido realmente, diciendo que ahora le mostraría lo que significaba mover una espada usando todo el cuerpo. Ryan trató de corregirse, diciendo que no había querido ofenderlo, y los pobres discípulos miraban con gran miedo. Tuvieron que llevar a ese estudiante a la enfermería. Mientras algunos corrían a ayudarlo, otros estaban completamente atónitos, y nuestro protagonista preguntó, ¿qué estaban haciendo solo de pie? Deberían estar levantando sus espadas ahora. Si no lo hacían, lo tomaría como un cuestionamiento a sus métodos, y podrían pelear contra él para expresar su descontento. Al ver que todos levantaban sus espadas, nuestro chico se dio cuenta de que habían aceptado sus enseñanzas. Finalmente, podía comenzar a entrenarlos. La sesión de entrenamiento comenzó, y había un poco de sangre en la cara de nuestro protagonista, pero no era suya. Nuestro chico empezó a corregir a cada uno de sus nuevos estudiantes, enseñándoles a todos lo básico, y comenzó a recordar su vida pasada. Cuando su amigo hablaba sobre Mu, porque su discípulo, que no tenía cualidades notables, el hombre de cabello largo admitió que el chico era bastante ordinario, pero había algo más en él. Nunca había visto al chico rendirse en la vida. Nuestro protagonista preguntó si lo había elegido solo por su determinación. El hombre de cabello largo dijo que otros discípulos encontraban la iluminación a través de sus propios caminos. Pero ese no era el caso de Mugui. Para convertir a una persona ordinaria en un artista marcial, se necesita un mentor. Esa tarea era la suya, y nuestro protagonista lo reconoció. Sería genial tener solo personas talentosas como estudiantes, pero ya no era el espadachín fantasma, era el discípulo veterano, alguien responsable de enseñar a los más jóvenes los principios de la secta. No dejaría a nadie atrás, todos permanecerían juntos hasta el final, pero se dio cuenta de que en su vida pasada no era un buen maestro, ahora tenía una gran clase, y tener discípulos era más molesto de lo que había imaginado. Pensó que, si se encontraba con su amigo en la otra vida, le haría pagar con una buena bebida. Fue entonces cuando preguntó si Martín ya estaba cansado, diciéndole que debería esforzarse más. En algún lugar profundo de un bosque, alguien se preguntaba cómo le estaba yendo al chico, dado que se había enfocado en hacerlo más fuerte, no en convertirlo en un maestro. Había una cosa cierta, el chico no estaba perdiendo peleas y debía estar haciéndolo bien, dejando un rastro de enemigos derrotados. Admitió que sería genial volver a verlo. Ahora, uno de esos discípulos estaba jadeando fuertemente. Todos estaban pasando por un entrenamiento muy duro, cargando pesas mientras hacían ejercicio. Ciertamente, este sería un camino difícil para ellos, ya que tenían que empezar desde cero. Nuestro protagonista estaba seguro de que florecerían después de este desafío, y su brillantez sería profunda y fuerte, incapaz de ser contenida. Además de eso, nuestro protagonista también tenía un largo camino por delante. En medio de esos árboles llenos de flores, caminaba por el bosque carmesí. Esos fueron los primeros pasos que dio para cambiar el camino y eventualmente crear su propio dominio marcial. Una de las cosas más importantes sobre esto era refinar sus propios sentidos. Cuanto más agudos se volvieran, más fácil sería detectar pequeños cambios. Esto sucedió de manera natural mientras entrenaba en artes marciales. No había sentido eso cuando abrió los ojos por primera vez en este nuevo cuerpo, pero ahora podía percibir cosas, dándose cuenta de que alguien lo estaba observando. En ese momento, no se sentía hostil. Parecía que la persona que miraba lo hacía por curiosidad, y nuestro protagonista aún no podía decir quién era, pero eventualmente sabría quién lo estaba observando. Así que hábilmente se dirigía a un edificio dentro de la secta. Dentro estaba Gak, quien se sorprendió por la visita. Tan pronto como recibió a Mugui, nuestro chico lo saludó formalmente. El hombre preguntó si necesitaba algo, y nuestro chico reveló que quería aprender las técnicas secretas. El hombre pensó para sí mismo lo sorprendente que era eso, y pareció estar de acuerdo con la solicitud. Dijo que sus heridas aún no habían sanado, así que debería tener cuidado, y nuestro chico confirmó que sería precavido. Ese hombre también había escuchado que su discípulo había sido grosero con nuestro protagonista, pero nuestro chico no tenía idea de quién podría ser. Aún no conocía los nombres de todos. Lo que sí sabía era que había derrotado a esos 3 payasos a fondo, y al final, no importaba quién fuera ese discípulo. Aún así, comenzó a pensar que el hombre podría estar enojado por eso, y para su sorpresa, el hombre se disculpó por lo que sucedió, diciendo que Musan hizo algo que no debió haber hecho. Si hubiera sido en su época, las consecuencias habrían sido mucho peores, y se disculpó por no haber educado bien al chico. Ahora, nuestro protagonista sabía quién era y aún se sorprendía de que sus acciones no hubieran causado un problema mucho mayor. Le dijo al hombre, simplemente hizo lo que su discípulo mayor debió haber hecho.
así que no había necesidad de preocuparse. Lo que sorprendió al hombre, comenzó a mirar a nuestro chico con los ojos muy abiertos, impresionado por el sentido de responsabilidad que había asumido como discípulo mayor, hasta que notó algo diferente en él. Los ojos del chico eran diferentes. No sabía que el chico tenía una mirada tan profunda. Nuestro chico sintió que lo estaban observando y comenzó a preguntarse si el hombre había cambiado de opinión y podría intentar algún tipo de represalia. Pero la verdad era que el hombre simplemente había notado la determinación en sus ojos, diciendo que era algo bueno. Estaba cuidando a los discípulos más jóvenes y no tenía intención de detenerlo, diciéndole que podía seguir su camino. Al verlo irse, recordó que el maestro del chico había muerto y que se había quedado solo. Y ahora, a pesar de toda esa dificultad, estaba decidido. Y el hombre se sentía orgulloso del joven, quien se estaba recomponiendo con dignidad. Ahora que tenía acceso a las técnicas secretas, nuestro chico comenzó a estudiarlas diligentemente. Estaba a punto de dar el primer paso hacia la construcción de su propio dominio marcial. Podría empezar con la fuerza, pero sabía que esa era la respuesta incorrecta. La vida y la muerte no se deciden solo por la fuerza. Nadie pelea imprudentemente cuando su vida está en juego. En Hangú, lo más importante es sobrevivir, y para eso uno debe usar sus técnicas, con precisión y eficiencia, teniendo grandes habilidades de razonamiento y un cuerpo que pueda seguir el ritmo de la mente. Para formar un dominio marcial, uno debe dominar sus técnicas. La experiencia y la sabiduría vienen con el proceso. La mente debe estar enfocada a través de una contemplación y reflexión interminables. Esa era la definición de un dominio marcial. En su vida pasada había descubierto que así era como vivía el fantasma de la espada, desarrollando sus propias técnicas secretas y contemplando. El primer paso que debe darse es entender verdaderamente qué son las artes marciales. Por eso necesita conocer el secreto del Monte Hua, y su verdadero significado aún no tiene esa respuesta. Hay conocimientos a los que todavía no puede acceder. Los discípulos no pueden tener acceso a todo para no volverse codiciosos o intentar saltar imprudentemente más allá de sus límites. Todas las sectas restringen el acceso al conocimiento, y esta secta no es diferente. Nuestro chico había escuchado de Hyun-jo que la secta estaba del lado perdedor, pero una secta renombrada siempre será renombrada. Sus artistas marciales son muy sistemáticos, así que las notas no son difíciles de entender. Esa técnica más básica, la combinación de 6 golpes, una vez aprendida, permitió a nuestro chico dominar 3 otras técnicas: el viento enfocado, la flor de ciruelo caída y la espada de 1000 fragancias. Después de aprender lo básico de estas técnicas, finalmente pudo alcanzar los secretos de la espada de la flor de ciruelo. Solo entonces alcanzaría los verdaderos secretos, los 7 pétalos mortales, el pétalo de triple filo y la espada de pétalo lúcido. La fuerza de la secta radica en estas técnicas. Lo mejor de Montejuan aprenderá más de una de estas técnicas. La técnica de 6 golpes es el comienzo de todo, seguida de la flor de ciruelo y otras. Un artista marcial que perfecciona esta técnica se convierte en parte del mismo árbol de ciruelo. Esto resume todo lo que ha entendido hasta ahora. Apenas ha alcanzado la rama más superficial. Desea profundamente trepar a las ramas más altas, pero primero debe dominar la espada de la flor de ciruelo, un arma otorgada solo a aquellos que obtienen reconocimiento de sus maestros. Es un símbolo de la secta, y nuestro protagonista se da cuenta de que necesita alcanzarlo lo antes posible. Fue entonces cuando uno de los maestros notó que estaba estudiando los secretos de la espada de la flor de ciruelo. Era el mismo líder de la secta. Había venido a ver quién estaba en ese lugar, ya que no solía ser visitado, y se sorprendió al ver a nuestro protagonista allí tan tarde. Le preguntó si podía sentarse a su lado. Nuestro protagonista dijo que no tenía objeciones, y la luna llena brillaba en el cielo. Nuestro protagonista no se había dado cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Ciertamente el joven Gak había encendido amablemente las velas para él, con uno de los libros en mano. El maestro preguntó si el chico lo había leído todo, y el chico dijo que sí. El maestro había escuchado que había reanudado la enseñanza de la técnica de 6 golpes a los discípulos de segunda generación, y que estaba a cargo del entrenamiento matutino. El maestro decidió preguntar por qué quería enseñar esa técnica, mientras nuestro protagonista se preguntaba sobre la razón de tal interrogación. La verdad es que el maestro tenía curiosidad. Mewai siempre dudaba en responderle, incluso cuando las preguntas eran simples. Además de haber cambiado, el chico ahora estaba haciendo cosas que nunca había hecho antes. Había preocupación en sus pensamientos ya que el chico había perdido a su maestro. Nuestro protagonista dedujo que esa probablemente era la razón también. El maestro solo esperaba que no estuviera pretendiendo estar mejor. Nuestro protagonista logró sentir que estaba siendo evaluado. Decidió que daría las respuestas que el maestro quería, diciéndole que la base de la secta era esa combinación de 6 golpes. El hombre asintió, continuando su explicación. Dijo que los discípulos de segunda generación habían comenzado de la manera equivocada,
lo que dejó impresionado al maestro. Sin embargo, el chico fue aún más duro con sus palabras, diciendo que tal vez esos discípulos ni siquiera habían comenzado a aprender de verdad. El maestro estaba genuinamente sorprendido. Nuestro protagonista imaginó que el maestro ya debía saber que la segunda generación era, de hecho, muy pobre, y al decirle lo que realmente pensaba, probablemente terminarían coincidiendo. Pero el maestro se dio cuenta de que la condición de Miguel era aún peor de lo que había imaginado. Ahora los dos se miraban, ambos profundos en sus pensamientos. El maestro de la secta se preguntaba si el chico frente a él era el mismo que una vez conoció. Al principio, era un chico muy inocente, alguien que nunca haría nada malo a nadie. Es realmente interesante que haya terminado así. Puede que el ataque causado por los caballeros negros haya llevado a esto, y el chico podría estar cultivando un profundo resentimiento. Quizás aún se esté castigando por lo que sucedió, pensó el maestro, pero el chico fue aún más duro con sus palabras, diciendo que tal vez esos discípulos ni siquiera habían comenzado a aprender de verdad. El maestro estaba genuinamente sorprendido. Nuestro chico imaginó que el maestro ya debía saber que la segunda generación era, de hecho, muy pobre, y al decirle lo que realmente pensaba, probablemente terminarían coincidiendo. Sin embargo, el maestro se dio cuenta de que la condición de Miguel era aún peor de lo que había imaginado. Ahora los dos se miraban, ambos profundos en sus pensamientos. El maestro de la secta se preguntaba si el chico frente a él era el mismo que una vez conoció. Al principio era un chico muy inocente, alguien que nunca haría nada malo a nadie. Es realmente interesante que haya terminado así. Puede que el ataque causado por los caballeros negros haya llevado a esto, y el chico podría estar cultivando un profundo resentimiento. Quizás aún se esté castigando por lo que sucedió, pensó el maestro. Debería decirle que el chico no tiene la culpa. Pero mientras continuaba su discurso, nuestro protagonista dijo que todos ya lo sabían. Esa frase sorprendió al maestro. Continuó su razonamiento, diciendo que esa frase sorprendió al maestro. Continuó su razonamiento, diciendo que todos los discípulos de segunda generación ya conocen la técnica de 6 golpes, ya que es el primer paso para todos los demás. El problema es que, en su estado actual, su técnica ha empeorado considerablemente. El maestro entendió lo que el chico quería decir. Parece que los discípulos están retrocediendo, y preguntó cuál podría ser la razón de eso. Las sectas y clanes que existen en Yanggu tienen diferentes ideologías, y esas terminan fusionándose con sus artes marciales, que son una expresión de sus ideas. Toma la sectar de los puños Taegi y su iluminación para el arte de la espada, o la sectar de la espada aplastante del sol. Estos son algunos ejemplos de lo que estaba hablando. No es suficiente con solo entrenar los cuerpos de los discípulos. Es necesario explorar y entender la ideología del propio clan. El maestro notó que nuestro protagonista estaba explicando todo esto con mucha calma, siendo extremadamente preciso con sus palabras. De alguna manera que no podía explicar, ese chico le hacía pensar en Hyun-jo. Nuestro protagonista continuó explicando que los discípulos están saltando pasos. Eso no significa que esté mal, pero definitivamente no es sabio. Después de escuchar todo eso, el maestro preguntó qué estaba proponiendo. El chico dijo que necesita ayudarles a darse cuenta de que aprender la técnica especial del clan no es el enfoque de las artes marciales. Necesitan entrenar duro y aplicar eso a sus vidas diarias. Esa es la verdadera esencia de esa escuela, porque la flor de ciruelo no es el fin de todas las cosas. El maestro se sorprendió al escuchar esas palabras. Era como si estuviera hablando con el mismo Hyun-jo. Aunque no se parecen en nada, podía sentir la presencia del maestro en ese discípulo, que brillaba igual que Hyun-jo lo hacía en el pasado. Comenzó a preguntarse si era el único que veía el verdadero talento en ese niño. El maestro reveló que la técnica de la flor de ciruelo viene naturalmente a través del entrenamiento, y que el chico piensa profundamente. A pesar de su corta edad, había hecho una excelente observación. Ahora quería saber qué haría nuestro protagonista. El chico dijo que tiene la intención de guiar a los discípulos en su entrenamiento para que puedan dominar la técnica de los 6 golpes. Pero eso no era lo que el maestro quería saber. Sabía que nuestro protagonista haría eso a la perfección. Quería saber qué camino seguiría el joven, así que comenzó a pensar en ello y en cosas de su vida pasada. Después de estudiar las técnicas de esa secta, se dio cuenta de que todas son de gran calidad, pero también encontró cosas que son algo frustrantes. Y es alguien que prioriza la eficiencia. Para sobrevivir, cuestionó el pequeño tamaño de las espadas o las técnicas que ignoraban completamente las armas. Esto lo llevó a muchos pensamientos diferentes, pensando que las tácticas de combate eran deficientes. Podría ser que su camino diferirá del de la secta hasta que llegue a un punto donde no pueda contenerlo más. Recordando a su amigo, dijo que podría ir en contra de los principios de esa secta y esperaba que no se molestara. Con su respuesta lista,
Le dijo al maestro que no estaba pensando en nada demasiado grandioso. Desea hacer las cosas como su propio maestro una vez deseó, llenando el puesto que dejó en ese lugar. Quiere superar los logros de su maestro, porque ese es el verdadero deber de un discípulo. Pero la verdad es que nuestro chico hará lo que quiera. Sin embargo, sus palabras fueron convincentes para el maestro. El maestro estaba profundamente impresionado después de escucharlos, entendiendo por qué ve a Hyun-jun como ese chico. No se trata de talento. Verdaderamente heredó la voluntad de su maestro. Su camino será muy difícil. Crear un nuevo arte marcial no es tarea fácil, pero con esa breve conversación, el maestro estaba seguro de una cosa: el chico tendrá éxito. Riendo a carcajadas, dijo que estaba orgulloso de él y estaba seguro de que donde quiera que él y Joe estuvieran, él también estaría orgulloso de su discípulo. Ese maestro había estado muy preocupado por este chico, pero después de esa conversación comenzó a sentir una gran esperanza encendida por la determinación en sus ojos. La fragancia de la flor de ciruelo será mucho más fuerte en el futuro. No había podido proteger los brotes jóvenes durante el ataque. Debería haber sido la flor que cayó del árbol. Aún después de ese ataque, hay pequeños brotes con gran potencial, y la tarea del maestro es contribuir a eso. Le dijo a nuestro protagonista que hay muchas otras flores en esa montaña. Luego decidió preguntar a nuestro chico si sabía por qué ese clan eligió la flor de ciruelo, y el maestro dijo que el chico aprendería mucho si comenzaba a reflexionar sobre eso. Levantándose de la mesa, reveló que le gustaría hablar más con ese discípulo, pero creía que ya había tomado demasiado de su tiempo, así que comenzó a salir de la habitación. Antes de que pudiera irse, dijo que estaba olvidando algo que quería decirle. El maestro fue una vez un discípulo y perdió a su propio maestro. No puede entender completamente la tristeza del chico, aunque sea similar, porque las personas sienten las cosas de diferentes maneras, pero la vida y la muerte son parte de la vida. Es el flujo natural de las cosas. Le aconsejó a nuestro protagonista que no se quedara atrapado en el duelo, sino que lo viera como un nuevo comienzo y tratara de entenderlo como una forma de celebrar la vida. Nuestro chico se dio cuenta de que este era un excelente consejo. Intentar celebrar la vida no está nada mal, así que agradeció al maestro por compartir su sabiduría con él. Pensando en la flor de ciruelo, comenzó a recordar su vida pasada, cuando uno de sus veteranos dijo que el cuerpo de nuestro protagonista era demasiado frágil. No toleraría ese tipo de insulto. El veterano respondió que era arrogante, una excelente cualidad para alguien que quiere volverse más fuerte. Compartió con nuestro chico que había descubierto una nueva forma de entrenar y preguntó si le gustaría probarla. Al día siguiente, nuestro protagonista estaba colgado de un árbol mientras llevaba pesas con sus piernas. Cuanto menos acondicionado esté el cuerpo, más efectivo es ese método de entrenamiento. Nunca imaginó que ese loco veterano podría ser útil un día de esa manera. Tu entrenamiento es brutal, pero funciona. Mientras estaba concentrado en su entrenamiento, apareció otro discípulo. Trayéndole noticias, dijo que no era momento de entrenar porque había llegado un momento muy importante. Pero nuestro chico no tenía idea de lo que podría hacer. Esa chica dijo que el líder de la secta le había asignado a nuestro chico un viaje hasta el pie de la montaña. El liderazgo del clan se reunió en una sala discutiendo la situación de los estudiantes de tercera generación. Necesitaban abrir esta clase pronto, pero todo se volvió difícil después de la masacre. Uno de ellos sugirió aceptar discípulos de otras sectas para mostrar a la comunidad que estaban bien. El maestro estuvo de acuerdo con eso. Uno de ellos sugirió que también deberían enviar a un discípulo a una secta externa. En Chanchi estaba seguro de que la Alianza No Ortodoxa o alguna otra organización maligna estaba tratando de llenar el vacío de poder dejado en ese lugar. Las sectas externas son aquellas que no están en esa montaña y dependen de las sectas principales para su reconocimiento debido al duro golpe que sufrieron. Las sectas externas conectadas a ellos deben estar muy ansiosas y preocupadas. El maestro pensó en enviar a un discípulo para ver cómo estaban las cosas por fuera. Entonces empezaron a pensar en quién podría ser enviado. Pero para él, la respuesta era obvia. Estaban tan ocupados que no podían perder tiempo en este tipo de asuntos. Así que este tema necesitaba resolverse de inmediato. Compartió con todos los líderes que le gustaría enviar a un estudiante de segundo año para esta tarea. Algunos de los maestros allí estaban preocupados porque el exterior de la montaña podría ser un completo desastre. Alguien sugirió que deberían llevar a más de un estudiante talentoso para esto, y uno de los líderes preguntó si el maestro se refería a las 3 flores. Ese mismo hombre dijo que también deberían enviar a Mugi, ya que eso no sería un problema. Pero tan pronto como se mencionó el nombre de nuestro protagonista, un gran silencio llenó esa sala de reuniones. El anciano que había tratado sus heridas estaba preocupado. Sin embargo, el maestro les aseguró que el chico se había recuperado en el último mes y estaba seguro de que estaría perfectamente bien. La reunión continuó con el liderazgo y ahora estamos en la ciudad de Posen,
Nuestro chico fue allí con otros 3 compañeros. Estaba impresionado con esa ciudad. Ese lugar era pequeño y no particularmente notable, pero estaba seguro de que debían vender algunas bebidas fuertes allí. Fue entonces cuando su amigo se impresionó con algo y le pidió que lo viera también. Era una receta hecha con pollo. Ella nunca imaginó que esto podría convertirse en un ingrediente tan sabroso, que era muy diferente de lo que normalmente comían. De vuelta en la montaña, distraída por la comida, otra colega le pidió a Muwa que mantuviera la compostura. Ella dijo que lo haría, pero seguía distrayéndose por el olor de la comida en ese lugar. Parece que nuestro protagonista encontró algo interesante, mientras Muwa permanecía completamente distraída, mirando la variedad de comida hasta que alguien chocó con su hombro porque no estaba mirando hacia adelante. Muy sorprendida por lo que había sucedido, decidió mirar hacia atrás, dándose cuenta de que el hombre no se veía amigable. Estaba viendo toda esa variedad de comida hasta que alguien chocó con su hombro porque no estaba mirando hacia adelante. Muy sorprendida por lo que había sucedido, decidió mirar hacia atrás, dándose cuenta de que el hombre no se veía amigable. Los estudiantes estaban siendo confrontados por algunos locales. Uno de ellos estaba a punto de hacer que ese hombre se disculpara, pero nuestro protagonista lo interrumpió. Ese hombre notó por sus uniformes que debían ser estudiantes de segundo año, y esta era sin duda su primera vez en la ciudad. Ese hombre no le gustó haber chocado con la chica, y preguntó si en ese lugar no enseñaban modales básicos. Ella dijo que no era responsable por lo que había pasado, y nuestro chico se dio cuenta de que, según la ropa de esas personas, debían estar conectados a algún tipo de organización criminal. Quizás ya estaban intentando apoderarse del lugar, ya que después de la masacre, todo cayó en caos. Aún así, fue bastante audaz intentar confrontar a esos estudiantes. Para que esto estuviera ocurriendo, sin duda estaban siendo influenciados por alguien más poderoso. Pero eso no importaba. Nuestro chico no pensaba que esto fuera un problema. Necesitaban aprender a lidiar con personas problemáticas. Y esta era una gran oportunidad para hacerlo. Mientras la chica hablaba, uno de los hombres comenzó a mirar fijamente su cuerpo. Sin que él se diera cuenta, la espada se acercó a su cara, a meros milímetros de perforar su ojo. Fue entonces cuando nuestro protagonista le preguntó a ese hombre hacia dónde estaba mirando. Todos estaban muy sorprendidos por ese gesto hostil. Nuestro chico dijo que desde el principio había sabido que ellos eran los que la habían chocado. Quería ver cómo actuarían en esa situación, ya que era su primera vez en la ciudad. Pero ese hombre se había pasado de la raya, y ahora había comenzado una pelea con todo el Monte Husak. Ahora entendía cómo el inframundo de esa ciudad veía a su clan. Esto sorprendió a ese matón, ya que habían sido expuestos, y pensó que debía hacer algo al respecto. Volviéndose mucho más educado, comenzó a disculparse, pero nuestro chico dijo que no aceptaría palabras de un gusano como él, así que si no quería que el otro idiota perdiera su ojo, debería cerrar la boca y salir de ahí. Por la mirada en los ojos de nuestro protagonista, ese matón se dio cuenta de que esto no era una broma. No tardaron mucho en comenzar a correr desesperadamente porque si se quedaban, sería muy peligroso. La chica se disculpó con nuestro protagonista por lo que había pasado, pero él le aseguró que ella era la víctima y no necesitaba hacer eso. Sabiendo que todos debían estar conmocionados por lo ocurrido, sugirió que deberían encontrar un lugar para descansar un poco y comer. A la chica, que ya tenía mucha hambre, le gustó la sugerencia. Todos comenzaron a charlar de manera casual. El otro chico talentoso del grupo estaba reflexionando. Sus acciones habían sido muy diferentes a las de nuestro protagonista. Incluso sin saber lo que había pasado, había intentado sugerir que Mughal se disculpara, porque todo lo que pensaba era en terminar las cosas con cautela, y se olvidó de que también debían saber cómo enfrentarse a esos matones que despreciaban la secta. Se dio cuenta de que nuestro protagonista entendía lo que estaba pasando, estaba siendo plenamente consciente de lo que ocurría a su alrededor en todo momento. Pero la verdad es que nuestro chico ya se lamentaba de no haber hundido su espada en ese hombre. Y el chico talentoso se dio cuenta de que necesitaba seguir esforzándose para que cosas así no volvieran a pasar, porque no quería que sus compañeros fueran menospreciados por nadie. Tan pronto como encontraron un lugar para comer, este chico intentó prestar atención a lo que sucedía a su alrededor, pero cuando lo hizo, terminó con una expresión no tan amigable. Después de un tiempo, todos lograron comer bastante y estaban satisfechos. Nuestro protagonista se preocupó por sus compañeros, notando que estaban comiendo menos. Esto podría ser una señal de que no estaban entrenando mucho, pero le aseguraron que ese no era el caso. Mumu quería saber qué debían hacer ahora. Habría sido mucho más fácil. Si el maestro del clan hubiera revelado su misión, sus órdenes habían sido muy vagas, preguntó nuestro chico. Indagó si había pasado algo notable ese día, y ella recordó que alguien había intentado causarles problemas. Habían alquilado algunas habitaciones y compartido una comida. Luego recordó el inframundo de la ciudad
y que el maestro les había otorgado autoridad. Nuestro protagonista no tenía mucha paciencia. Quería darle una lección a esos matones. Estaba listo para enviarlos en un viaje sin retorno para averiguar si Dios existía. Mike finalmente cayó sobre la ciudad. Después de una larga deliberación, nuestro chico quería saber qué pensaba Mujin de su idea. Creía que debían reunir más información. Antes de comenzar a actuar, nuestro chico preguntó qué pensaban los demás de eso. Todos coincidieron en que reunir información era una buena idea, y el equipo de nuestro protagonista estaba observando cuidadosamente a esas personas. Nuestro chico les ordenó que reunieran tanta información como fuera posible antes del atardecer del día siguiente. Dos hombres se acercaron a una mujer y parecían estar acosándola. Estos eran los criminales del inframundo de esa ciudad. Las personas del inframundo son bastante diferentes de aquellas que pertenecen a sectas heterodoxas y fuerzas demoníacas. Un matón le dijo a la mujer que los cálculos estaban hechos y que la tasa de interés había aumentado considerablemente. Se había olvidado de mencionarlo. La mujer parecía no entender. El hombre calvo dijo que necesitaban recoger el dinero ahora, y era culpa de ella por no haberlo mencionado antes. Pero si no tenía el dinero en este momento, podría pagarlo de otra manera. Estos bandidos solo buscan arruinar las vidas de las personas, explotando a los débiles. Los asesinos también son parte de esto, ya que solo hacen su trabajo por dinero. La diferencia es que solo apuntan a personas comunes. Los matones del inframundo son verdaderamente peligrosos, ya que solo buscan satisfacción personal. Nuestro chico todavía estaba impresionado con lo que había pasado antes. Acercándose a esos matones, dijo que no podía entender su comportamiento. Fue entonces cuando notaron al chico acercándose. Sin saber quién era, uno de ellos comenzó a quejarse en voz alta. Había ordenado a su compañero que vigilara el lugar. Pocos sabían que esta pobre alma ya estaba en un viaje sin retorno para alimentar a los gusanos. Nuestro chico preguntó quién pensaban que eran para comportarse así y si tenían a alguien protegiéndolos de represalias, no dispuestos a darle la respuesta que quería. Los bandidos preguntaron si el chico quería comenzar una pelea. Advertían que si no quería ser destruido en ese lugar, debería irse lo más rápido posible. Nuestro chico bajó la capucha sobre su rostro, diciendo que había venido a recopilar información, pero los bandidos seguían ignorándolo. Uno de ellos volvió a lo que estaba haciendo hasta que nuestro protagonista sorprendió a uno de esos tontos presentándole su rodilla derecha. El pobre tipo salió volando varios metros. Fue tan repentino que el hombre calvo se quedó sin palabras, preguntándose qué estaba haciendo nuestro protagonista. La respuesta llegó en forma de otro golpe. Después de saltar, nuestro chico aterrizó en el suelo con la planta de su pie en la cara de ese pobre tipo. Uno de ellos volvió a lo que estaba haciendo hasta que nuestro protagonista sorprendió a uno de esos tontos presentándole su rodilla derecha. El pobre tipo voló varios metros. Fue tan repentino que el hombre calvo se quedó sin palabras, preguntándose qué estaba haciendo nuestro protagonista. La respuesta llegó en forma de otro golpe. Después de saltar, nuestro chico aterrizó en el suelo con la planta de su pie en la cara de ese pobre tipo, quien ahora había perdido el conocimiento. En ese momento, el hombre calvo se dio cuenta de que su situación se estaba complicando. La mujer intentó huir de él. Fue entonces cuando nuestro protagonista llamó la atención del hombre calvo. Usando todo su sentido común acumulado, decidió obedecer, imaginando que el hombre calvo podría saber algo de artes marciales. Le dijo que intentara atacar con intención de matar. Solo así podría perdonar la vida de ese hombre incompetente. Como si eso no fuera suficiente, también exigió que entregara todo lo que tenía en su billetera. En otra parte de esa misma ciudad, un borracho estaba sufriendo los efectos de la deshidratación inducida por el alcohol en una mesa cercana a él. Sus compañeros preguntaron si todo lo que hacía era orinar todo el día, y si seguía tardando tanto, pronto estarían sobrios. Tan pronto como terminó su asunto, el anciano dijo que volvería mientras caminaba de regreso hacia sus compañeros. No se dio cuenta de que había algunas personas atadas a ese árbol cuando llegó a la mesa. Retomaron la conversación. Parecía que uno de ellos quería mostrar algo divertido que había encontrado. Parecía que alguien en la mesa de al lado había pedido una gran cantidad de comida, pero luego se había ido de inmediato. Dentro de la ciudad, Mónica estaba hablando con la gente para reunir información. Chiel, por otro lado, estaba espiando a personas de aspecto sospechoso. Todos los discípulos parecían muy dedicados a la tarea asignada por nuestro protagonista. En las afueras de la ciudad, algunos delincuentes se estaban reuniendo. Uno de ellos se quejaba de que el lugar olía a comida. Tomaron eso como una ofensa, sin saber a dónde podría haber ido esa persona. Ya no podían contenerse. A medida que comenzaron a acercarse a ese hombre encapuchado, decidieron que se llevarían toda la comida que tuviera. Pero esa presencia misteriosa reveló que no estaba desprotegido, ya que portaba una espada muy afilada. Mirando a esos miserables, este hombre dijo que no estaba allí para compartir su comida, y que si intentaban llevársela,
les cortaría la cabeza. Fue entonces cuando el líder de esas personas decidió presentarse, diciendo que el joven maestro era verdaderamente opresivo. Comenzó a disculparse en nombre de todos ellos y dijo que su nombre era Hinga, líder de las sectas de los mendigos. Sheathing His Sword, nuestro protagonista, también se presentó formalmente. Era Miguel del sectores Dumont Mount Hua. El líder de los mendigos dijo que también lamentaba lo sucedido en la masacre y lamentaba no haber podido ayudar. Nuestro protagonista dijo que estaba bien porque había sido malo para todos ahora que se habían presentado. El líder de los mendigos quería saber qué hacía ese chico en su territorio. Y nuestro protagonista respondió, había venido a reunir información, asegurándoles que la comida no sabría igual si se enfriaba. Dijo que por eso necesitaban comer. Mientras hablaban, no pasó mucho tiempo antes de que estuvieran saboreando lo que nuestro chico había traído. Pronto descubrió que esos bandidos pertenecían a Sangre Brutal, una facción que había intentado apoderarse del poder en esa ciudad. Debido al desbalance causado por la masacre, el mendigo dijo que todos en esa facción usaban artes marciales. Nuestro protagonista sabía eso porque había tratado con algunos de ellos, pero aún no había abordado lo más importante. Esto hizo que el líder de los mendigos se sintiera curioso. Nuestro chico quería saber quién estaba detrás de esa facción Sangre Brutal. Esto dejó al líder de los mendigos bastante sorprendido porque el chico asumía que debía haber una mente pensante detrás de esos brutos. Nuestro protagonista dijo que la región no era pequeña y su secta era bastante grande, y aún así, su poder ya había sido arrebatado. Debido a todos esos factores, era muy poco probable que una organización pequeña pudiera tomar el control tan rápidamente. Lo que suele suceder en un escenario como ese es que varias organizaciones pequeñas comienzan a pelear por el poder, dividiendo toda esa región. El mendigo estaba impresionado con el discernimiento de nuestro chico. Era difícil creer que era solo un talento en ascenso. Reveló que aún no le había dicho esto al chico, no porque quisiera ocultar la verdad, sino porque no estaba seguro de ello. Le dijo que no se sorprendiera. Hay un artista marcial que siempre contacta a la facción Sangre Brutal y pertenecen a los sectores Espada Guillu. Esto puso a nuestro chico en alerta, ya que esa es una de las 3 grandes sectas de la región de Shanxi. También está cerca de las 2 más grandes entre las 10 sectas, pero nunca habían prestado atención a Mount Hua o a los sectores Songmen. Numéricamente eran mucho más numerosos, pero aún así se veía muy sospechoso. Tenía sentido que Guillu ocultara sus ambiciones. Quizás ni siquiera podían enfocarse en una región así. El líder de los mendigos enfatizó que no podía decir con certeza que el cerebro detrás de todo esto era alguien de la secta Guillu. Antes de que terminara, nuestro chico dijo que no les importaría las apariencias. Además, no había evidencia concreta sobre esto, así que ya tenían dudas sobre la implicación de esa secta. Mirando al líder de los mendigos, dijo que le gustaría saber quién era ese artista marcial, y el mendigo se dio cuenta de que no había compartido esa información. Creía que era la espada Lobo Rojo. Nuestro chico parecía reconocer ese nombre, preguntando si realmente era él. Después de confirmar la información, el líder de los mendigos notó que el chico ya había escuchado ese nombre. Incluso sin saber lo que planeaba hacer, recomendó que tuviera mucho cuidado al reflexionar sobre ese nombre. Nuestro chico comenzó a preguntarse quién podría ser ese artista marcial, porque la verdad es, nunca había escuchado ese nombre en toda su vida. La mañana amaneció sobre la ciudad, y nuestro chico miraba por la ventana. Estaba pensando en todo lo que habían hecho el día anterior. Aunque había logrado reunir algo de información, aún no podía decir quién era el lobo de la espada roja. También recordó que la noche anterior había tratado de beber un poco de alcohol. Esto fue porque el mendigo había estado sirviendo té. En cuanto pidió un poco, le dieron el agua que los pájaros no beben, esperando que con esto pudiera obtener más información. Solo quería beber un poco para seguir con su plan. El problema fue que se topó con una variable que no había considerado. El sabor de ese vino era simplemente excepcional. Incluso el jefe mendigo notó que al chico le había gustado. Nuestro protagonista dijo, hacía mucho tiempo que no probaba algo tan interesante, lo que hizo que el mendigo creyera que era su primera vez. Eso marcó el final de su investigación. Se dedicó a beber, ya que no esperaba encontrar algo tan delicioso. Por eso no consiguió la información que quería. Aún así, ya tenía suficiente para formar algunas sospechas. Ahora quedaba ver qué decisiones tomaría su equipo. Dado que aún había mucho tiempo ese día, decidió divertirse con el vino que quedaba. En cuanto su equipo llegó a ese lugar, todos tuvieron el mismo pensamiento. Olía a alcohol ahí dentro. Nuestro chico les pidió que prestaran atención porque quería saber todo lo que habían descubierto en esa ciudad antes de darle información. La chica dijo que no debería estar bebiendo mientras trabajaban. Nuestro chico fue categórico al decir que no había hecho eso, pero no parecía convincente. Cambiando de tema, dijo que quería saber qué habían descubierto. Uno de ellos descubrió que el inframundo criminal ahora dominaba esa ciudad por la masacre.
aprovecharon esa oportunidad para tomar el control. Las chicas dijeron que eran todos unos bastardos que oprimían a los pobres en ese lugar, robando dinero y cometiendo otros crímenes, abusando de la violencia en cada oportunidad. Marcelo continuó. El mayor problema era que eran artistas marciales, aunque de bajo nivel. Aún así, era muy peligroso para quienes no podían defenderse. A nuestro protagonista le gustó lo que habían hecho, enfatizando que aunque el tiempo era corto, habían trabajado muy bien. Ahora compartiría lo que había descubierto. Todo lo que habían dicho era cierto. Más tarde también confirmó esta información, pero había algo a lo que debían prestar atención. ¿Cómo habían aprendido esos bandidos artes marciales? Las técnicas de tercer nivel no son difíciles de aprender, y es fácil conseguir libros que enseñen esas técnicas, pero esos bandidos no eran el tipo de personas que alguna vez tocarían un libro en sus vidas. Algunos incluso usaban libros como leña, así que es completamente posible que alguien esté ayudando a esos bandidos. Nuestro protagonista decidió buscar quién era esa persona. Logró descubrir un seudónimo, pero no conocía su verdadera identidad. Sus compañeros querían saber quién era, y nuestro protagonista compartió el nombre que había escuchado: el Lobo Espada Roja, que pertenece a la secta de los 9 infiernos. Tan pronto como escucharon esto, uno de sus compañeros se dio cuenta de que estaban tratando con criminales. Estos criminales eran un poco más peligrosos. Nuestro protagonista quería emboscarlos y acabar con todos, pero para eso necesitaba la opinión de su equipo. Algunos estaban dudosos, ya que esos criminales estaban asociados con una secta peligrosa. Marcelo dijo que no sabía por qué estaban colaborando con los bandidos y la secta, y debido al peligro, pensaba que no debían decidir por su cuenta. Sería mejor informar a los ancianos, y nuestro protagonista quería saber si realmente lo creía. La chica dijo que estaba de acuerdo con nuestro protagonista. No podían ignorar toda esa injusticia, y necesitaban hacer algo por la gente de esa ciudad. Martín comenzó a preocuparse porque quería evitar un peligro mayor. Pensaba que debían considerar la situación. Ya se estaban recuperando de esa brutal masacre, y enfrentarse a otra secta por esos problemas podría ser desastroso. Le dijo a nuestro protagonista que consideraba que ese enfoque era muy peligroso. Si solo estuvieran tratando con bandidos, sería cuestión de minutos, pero si la secta de los 9 infiernos estaba detrás de esto, temía que podría comenzar una guerra. Nuestro protagonista entendió su preocupación, pero pensó que estaba exagerando. No habría una guerra. Martín quería saber cómo podía nuestro protagonista estar tan seguro de eso, y él dijo que esa no era la manera de operar de los 9 infiernos. Son una organización muy tiránica. Si quisieran eliminar a alguien, simplemente comenzarían una guerra. No actuarían en la oscuridad como lo estaban haciendo ahora, sin mencionar que el Monte Wa ya era muy frágil. Podrían ser invadidos y destruidos en cualquier momento. La verdad es que lo más probable es que los 9 infiernos no tengan el tiempo o los recursos para preocuparse por ellos. En este momento, muy posiblemente, los bandidos ni siquiera estaban asociados con esa secta, y aunque lo estuvieran, era poco probable que una guerra ocurriera. Esperaba que Martín entendiera, pero el chico solo tenía más preguntas. Preguntó de dónde había obtenido nuestro protagonista toda esta información y si realmente era confiable. Nuestro protagonista dijo que había aprendido todo a través de la secta de los mendigos, lo que dejó a Martín muy sorprendido. Sabía que era una secta ortodoxa compuesta por aquellos que vivían en las calles. También eran los más numerosos en todo Muram, usando su ventaja numérica para obtener información, ganaban comida y dinero en el proceso. A pesar de ser pobres, sabían artes marciales y seguían su propia ética y orden moral. Una cosa de la que estaba seguro: cualquier información que viniera de esos mendigos era absolutamente confiable. Martín recordó algunas palabras que había oído de nuestro protagonista, quien prometió que intentaría resolver esto pacíficamente antes de recurrir a una solución violenta. Al darse cuenta de que se estaba preocupando demasiado por ese asunto, decidió que se calmaría. Mientras discutían, nuestro protagonista advirtió a todos que habían llegado. Antes de que pudieran reaccionar, nuestro protagonista rompió la puerta de madera frente a ellos, observando todo lo que sucedía. Martín se dio cuenta de que la paz no era una opción, y por dentro, los hombres en ese lugar estaban impactados y asustados, porque alguien había destruido la puerta. Preguntando quiénes eran esos intrusos, nuestro protagonista dijo: era muy bueno que todos estuvieran reunidos allí, y debían enviar un mensaje a la Espada Roja Lobo y su líder. Debían venir allí a arrodillarse y disculparse. Si hacían las cosas de esa manera, tal vez sus vidas serían perdonadas. Los hombres comenzaron a acercarse al grupo de nuestro protagonista, y uno de ellos logró reconocer el símbolo en sus uniformes. Esto los identificó como discípulos de Montaña Wa. Blue Jim le decía a nuestro chico que este no era un enfoque pacífico. Mientras intentaba enseñarles que romper puertas así era como se hacían las cosas en Yango, un hombre que parecía ser el líder de esos bandidos dio un paso adelante
preguntando qué causaba tanto alboroto. Uno de los bandidos le dijo que esas personas parecían ser del secta de Montañaguá, lo que preocupó mucho a ese hombre. No pasó mucho tiempo antes de que notara que solo eran 4 jóvenes. Estaban demasiado seguros de sí mismos. Les preguntó al grupo de nuestro protagonista si deseaban morir tratando de emboscarlos a altas horas de la noche. Dijo que estaba recibiendo a un invitado importante y que dejaría pasar esa ofensa. Pero nuestro chico respondió que ellos serían los que morirían esa noche. Le dijo al hombre que tuviera cuidado con cómo le hablaba porque eso podría costarle la vida. El bandido dijo que nuestro protagonista debía estar loco, preguntando si sabía con quién estaban afiliados. Luego ordenó a sus hombres que le mostraran a esos chicos cuán terribles podían ser los bandidos. Todos comenzaron a desenfundar sus armas y avanzaron hacia el grupo de nuestro protagonista de manera peligrosa. Fue en ese momento que Mónica vio algo que deseaba no haber visto. Algunas personas habían sido ejecutadas en ese lugar, y a juzgar por cómo se comportaban los bandidos, debían haber sido inocentes. Ella estaba completamente impactada por esa vista, y corrió hacia esos cuerpos, dejando a sus compañeros preocupados. La chica hizo eso con la esperanza de encontrar algún tipo de solución, pero no había nada que se pudiera hacer para salvar esas vidas. Completamente ajena a la carnicería que estaba a punto de comenzar en ese lugar, la chica se quedó paralizada en el suelo, dejando a sus compañeros visiblemente angustiados porque cerca de ella, 2 bandidos se estaban preparando para acabar con su vida. Lo que no esperaban era que esta chica reaccionara de manera brutal, usando un golpe de palma abierta que los envió volando. Esos bandidos, con sus pobres habilidades marciales, no pudieron resistir ese ataque. Frente a ella, no eran más que simples hormigas. Martín y Marcelo lograron acercarse a ella con seguridad, y Martín comenzó a regañar a la chica porque no debería haberse alejado de esa manera tan imprudente. Ella dijo que esas personas estaban en estado muy grave y necesitaban tratamiento inmediato. Uno de los bandidos comenzó a levantarse, diciendo que no se llevarían a esas personas golpeadas. Comenzó a decirles a sus compañeros que esos intrusos podrían ser artistas marciales, pero eran débiles, y podrían ganar si se unían. El líder de los bandidos vio todo el alboroto, pero nuestra protagonista no se alejó de él. Nuestra protagonista se dio cuenta de que Mónica había atacado sin usar todo su poder, tal como lo hacía en el entrenamiento. Él comenzó a reprenderla desde donde estaba, diciendo que una espada no es para decoración. Insistió en que no se llevarían a esas personas golpeadas, diciéndoles a sus compañeros que esos intrusos podrían ser artistas marciales, pero eran débiles y podrían ganar si se unían. El líder de los bandidos vio todo el alboroto, pero nuestra protagonista no se alejó de él. Nuestra protagonista se dio cuenta de que Mónica había atacado sin usar todo su poder, tal como lo hacía en el entrenamiento. Le lanzó una mirada desde donde estaba y comenzó a reprenderla, diciendo que una espada no es para decoración. Necesitaba matar a esa escoria. El líder de los bandidos comenzó a burlarse de nuestra protagonista por no dejar su lugar para ayudar a sus subordinados. Al ver su expresión, parecía que estaba aburrido con la situación. En verdad, nuestro chico estaba frustrado con el desempeño de su equipo. El bandido decidió que ayudaría a sus hombres a matar a los demás y luego acabaría con nuestra protagonista, porque su instinto le decía que uno debía ser más fuerte. Nuestro chico no sabía por qué lo habían dejado solo, pero no le importaba. Esta era la situación que quería desde el principio. Era la primera vez que sus compañeros estaban en Django y no sabían cómo funcionaban las cosas más allá de los muros de la secta. Martín estaba teniendo algunas dificultades. Alguien le lanzó barro hacia los ojos. Logró defenderse, pero justo después recibió una patada. Nuestro chico sabía que sus compañeros no estaban acostumbrados a ese tipo de ataque, porque estas personas realmente querían quitarles la vida. Las cosas eran diferentes ahora. No era como la masacre cuando los discípulos de primera generación estaban allí para protegerlos. Esta vez tendrían que pelear de verdad. Si no había determinación en sus golpes, terminarían muertos. Martín estaba en el suelo y tuvo que bloquear un ataque con espada para preservar su propia vida. Esto era completamente diferente a entrenar. Necesitaban aprender que la vida y la muerte no se deciden solo por la habilidad marcial. Mirando a Marcelo, nuestro chico llegó a otras conclusiones, porque parecía estar manejando la situación muy bien, derrotando a varios de los bandidos mientras sostenía a uno de ellos por la cabeza. Un hombre calvo, enfurecido, decidió atacarlo. Marcelo dejó caer el cuerpo de ese bandido al suelo, y el filo de la espada ya estaba apuntando hacia él, pero logró bloquear ese golpe. Girando con un golpe poderoso, aplastó la cara del hombre calvo. Eso fue suficiente para hacerlo caer inconsciente, a los pies del líder bandido, quien comenzó a entrar en pánico, dándose cuenta de que Marcelo se acercaba más y más a él. Ese joven definitivamente era amenazante. Nuestro chico notó que el líder bandido retrocedía hacia él. Creía que se había equivocado al asumir que nuestro protagonista era el oponente más débil, y que derrotaría primero al más débil. Ni siquiera hubo tiempo para una pelea.
El líder bandido simplemente fue humillado, y aquellos que aún estaban vivos se dieron cuenta de lo que acababa de suceder. Freddy no sabía qué hacer en esa situación, ya que todos esos enemigos eran verdaderamente formidables. Un anciano que había estado observando todo esto dijo que simplemente podían elegir a otro. Declaró que cualquier bandido que matara a esos intrusos sería el nuevo líder. Ahora debían dejar de ser dramáticos y terminar el trabajo. Ese era el lobo de la espada roja. Ahora, el equipo de nuestro protagonista sabía exactamente con quién estaban tratando. Nuestro chico miró a ese hombre y dijo que había estado esperando que apareciera tan pronto como lo llamaran por su título. El anciano se sorprendió, ya no imaginó que esos jóvenes lo conocían. Dijo que se sentía honrado por eso, pero nuestro protagonista lo corrigió rápidamente. Dijo que solo había aprendido de su existencia el día anterior. Dejó claro que no era tan famoso. Además, no se molestaba en aprender los nombres de cada debilucho. Conoció al anciano, quien dijo que un discípulo de una secta ortodoxa debería adherirse a la tradición, pero ese chico hablaba como alguien de un culto demoníaco. Luego arrojó su copa al suelo y adoptó una postura de combate. Dijo que nuestro protagonista tendría que soportar el peso de sus propias palabras, incluso ante el desafío de ese hombre. Nuestro chico permaneció completamente calmado. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba detrás del anciano, preguntando si era lo suficientemente fuerte como para oprimirlo. El demonio de la espada roja se dio vuelta, tratando de entender qué había sucedido, pero fue golpeado brutalmente en el borde de la oreja, cayendo al suelo inmediatamente después. Usó la inercia del impacto para levantarse, haciendo una voltereta hacia atrás. Mientras trataba de entender cómo podía ser tan rápido ese joven, no había podido ver a esa figura moverse en absoluto, y lo peor de todo, su enemigo ni siquiera había comenzado a usar su espada. Tratando de calmarse, comenzó a creer que el joven no podía estar en un nivel más alto que él. Tenía que haber alguna explicación, y nuestro chico pensó que no había razón para perdonar la vida de ese hombre, pero aprovecharía esta oportunidad para probar su propia habilidad con la espada. Había pasado un mes desde que tomó control de ese cuerpo. Desde entonces nunca había dejado de entrenar. Estaba tratando de perfeccionar su técnica con la de la secta, pero aún no había podido probar la efectividad de su investigación. Su equipo aún no era lo suficientemente fuerte, y los ancianos y los discípulos de primera generación no tenían tiempo para él. Por eso ese enemigo era tan valioso. Aunque estaba lejos de sus expectativas, seguía siendo una oportunidad de entrenamiento. El anciano saltó al aire, listo para atacar a nuestro chico. Cayó sobre él con un golpe mortal, pero nuestro chico lo esquivó con gran facilidad. Otro golpe siguió, esta vez un corte horizontal. Pero todo eso fue demasiado lento para nuestro protagonista. Aprovechó la enorme apertura para golpear el pecho del anciano con un golpe de palma abierta y logró empujarlo varios metros. Antes de que su enemigo pudiera recuperarse, nuestro protagonista mantuvo la presión en cada instante. El anciano se dio cuenta de que casi había perdido una parte de su cabeza. Además, todos sus movimientos estaban siendo interceptados. Mientras él casi no veía nada, eso era más que suficiente para darse cuenta de que había una enorme diferencia de niveles. Pero su orgullo le impedía creer lo obvio. Adoptando una postura ofensiva, el anciano reconoció a nuestro protagonista como algo mucho más allá de un simple joven prospecto y se disculpó por subestimarlo. Dijo que a partir de entonces usaría todo su poder. Comenzó a correr furiosamente hacia el chico, pero nuestro protagonista no mostró ninguna reacción. El anciano pudo conjurar una bestia con su energía interna. El equipo de nuestro protagonista se preocupó mucho al ver eso, pero él simplemente cortó a través de esa criatura usando una técnica básica de Wazen, destruyendo completamente el ataque energético y diciéndole al anciano que era muy feroz, pero también lleno de aperturas. Y a juzgar por la ejecución que acababa de presenciar, el anciano ni siquiera había podido dominar completamente esa técnica. Completamente sin palabras, el anciano intentó preguntar cómo el chico sabía eso, pero la respuesta llegó en forma de varios golpes. Uno de ellos logró rozar su brazo superficialmente. Esto dejó al anciano muy confundido, porque estaba seguro de haberlos bloqueado todos. Ahora no sabía si era la técnica de ilusión de la espada o simplemente un golpe que era demasiado rápido para que lo notara. El golpe pasó justo al nivel de su mandíbula. Todos quedaron boquiabiertos ante esa escena. Unos pocos mechones de cabello cayeron, junto con una cantidad razonable de sangre. Ese anciano, que ya tenía una apariencia bizarra, se veía aún más ridículo, recibiendo un corte de cabello inusual, pero tenía suficiente habilidad para notar que nuestro protagonista había girado su espada en el último momento para no decapitarlo. Dándose cuenta de que había estado actuando así desde el principio de la pelea, el chico le estaba dando ventaja. A pesar de que no conocía la razón que motivaba a nuestro protagonista, el anciano se volvió curioso sobre algo más.
Quería saber cómo alguien tan joven podía ser tan poderoso. Pensando que tal vez solo era una persona talentosa, comenzó a enojarse. Dijo que los talentosos suelen ser todos iguales, y no podía aceptar que nuestro chico era mejor que él, que había vivido mucho más tiempo. Afirmando que era un artista marcial de los 9 infiernos, desató otro devastador ataque de energía interna contra nuestro protagonista. Esas bestias se estaban acercando cada vez más, y una vez más, todos fueron contenidos con solo un movimiento de nuestro chico, que era lo suficientemente fuerte como para alcanzar a ese anciano. Observó ese último intercambio entre ellos con gran sorpresa. El anciano había sido derrotado antes de que ese chico siquiera naciera. Había estado entrenando y había continuado por ese camino para que un día pudiera ser reconocido entre los mejores. Pero sus décadas de entrenamiento no significaron nada ante ese aniversario. Saber que su esfuerzo no fue reconocido lo dejó furioso. Pero nuestro protagonista no tenía tiempo para monólogos de personajes secundarios, así que se aseguró de acabar con él de inmediato. Oigan todos, ¿disfrutaron la historia? A mí realmente me gustó. Si quieren seguir la siguiente parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.